Relatos del abismo. El duende en el árbol. Este relato fue compartido de persona a persona por mi padre. Me lo platicó una noche que fuimos de pesca a un arroyo llamado El Salado, ubicado en una comunidad del municipio de Tuxpan, Veracruz. Él contaba que siendo niño acudía a la escuela de la comunidad donde nació, hijo de uno de los ejidatarios de lo que para aquellos entonces sería un ranchito de apenas unas 200 personas. Él todos los días asistía a la escuela de la comunidad en mención. Cuenta que para aquellos entonces, saliendo de la escuela, tenía que irse corriendo a su casa, pues había labores por realizar en la parcela. Cuenta que siendo mi abuelo muy estricto y de enseñanza a la antigua, de mano dura, él no podía llegar tarde a casa, pues le esperaba un castigo muy duro si lo hacía. Cuenta que para muchos niños de aquel poblado, la situación era la misma, pues siendo varones tenían que apoyar a la economía de la casa, pues en aquellos años no se contaba ni con luz eléctrica. La situación era muy precaria. Ellos solo podían jugar si regresaban temprano de la labor o con el permiso del padre o en su defecto a la hora del recreo en la escuela. Ahí, en el recreo fue cuando él conoció a un niño, el cual nos referiremos a él por el nombre de Juan, para no herir susceptibilidades. Cuenta mi padre que él y Juan se hicieron buenos amigos, pues el niño tenía un trompo de los que se vendían solo en la ciudad, a la cual era muy costoso ir. Por aquellos años esto era un lujo. El trompo estaba adornado con colores como los del arco iris, que para aquellos años solo las familias con más ingresos o que tuvieran menos hijos podían comprar, pues era muy costoso el adquirirlos. Dice mi papá que no se explica por qué aquel niño y él se hicieron tan buenos amigos, pues mi papá no tenía ni juguetes para llevar a la escuela. Pero este niño tenía este hermoso trompo, canicas, un valero y otros juguetes más que para la época eran muy venerados por los niños. Ese día que mi papá conoció al niño, salió como de costumbre al salir de la escuela, a paso veloz. Se apresuraba rumbo a su casa cuando sintió que detrás de él alguien se aproximaba. Quien lo seguía le gritó por su nombre. Él volteó y vio que era Juan. Le preguntó que sí, para dónde iba. Mi papá le dijo que para su casa, a lo que Juan le contestó que él también vivía para aquel rumbo. Bueno, para allá está mi casa, o al menos ahí va a estar, pues apenas la están construyendo. Ya de camino para su casa, mi papá le preguntó que a quién le había comprado el terreno su papá, a lo que Juan le contestó que muy cerca de una casa de un señor llamado Pedro. Este es el nombre que le daré a mi abuelo por la misma razón que la del nombre de Juan. Habiendo escuchado esto de Juan, mi papá le contestó que pues ese era el nombre de su papá y esa era su casa. Seríamos prácticamente vecinos, le dijo, ya que los solares estaban a una distancia de alrededor de unos 50 metros. Entonces mi papá recordó que tenía que llegar temprano y se apresuró a llegar. Juan seguía sus pasos cuando le dijo: aquí me quedo yo. ¿Ves? Ahí están los albañiles, escarbando para construir los cimientos. Mi papá lo miró y despidiéndose corrió los metros que le faltaban para llegar. Al llegar a su casa, ya estaba mi abuelo alistando el caballo para salir a la labor, pues él era el mayor de 6 hermanos. Ya en camino, mi papá le preguntó a mi abuelo acerca de los nuevos vecinos. Mi abuelo, hombre de pocas palabras para con sus hijos, le contestó: ah, sí, los chilangos. El resto del camino solo fue mirar vegetación y escuchar los sonidos de los animales del monte. Mi papá dice que todos los días jugaban, ya solo él y Juan, pues al resto de los niños parecía habérseles pasado la novedad del niño nuevo. Cuenta mi papá que después de salir de misa, habiendo cumplido ya con su sección de catecismo, reunió valor para pedirle permiso a mi abuelo para poder ir a jugar a casa de Juan. Mi abuelo solo lo miró y le dijo que sí. Dice mi papá que mi abuela expectante, al ver que le había dado permiso, solo lo recomendó llegar antes del oscurecer, pues no se veía el camino de noche. Mi papá corrió a decirle a Juan que ya tenía permiso y se fueron corriendo. Mi papá y Juan jugaron canicas por varias horas, sin darse cuenta que ya la luz del sol se comenzaba a meter más rápido, debido a que por aquellos años los árboles por esa zona norte de Veracruz eran enormes, extremadamente frondosos. Mi papá recordó las palabras de mi abuela, tomó sus libros de catecismo y al levantar la mirada para despedirse de Juan, vio que éste miraba hacia el lado de un árbol, al cual por aquellos rumbos se le conoce como ceiba. Juan volteó a verlo y le dijo: oye,
Mira, ya mandaron a uno de tus hermanos por ti. Ahí está esperándote al lado del árbol. Mi papá buscó hacia donde Juan le apuntaba, pero no veía nada. Y aparte, por ese lado no quedaba su casa, sino que quedaba rumbo a un costado. Mi papá solo miró y dijo, no veo nada, ya me voy, porque me van a regañar, y echó a correr. Esa tarde, a lo único que tenía mi papá, como de costumbre, era a llegar tarde a casa. Al paso de los días, mi papá seguía en su rutina de escuela y trabajo, hasta que por desgracia mi abuelo enfermó, no quedándole más al abuelo que suspender las salidas a la parcela. Cuenta mi papá que él por ningún motivo dejaba de llegar temprano a casa, pues aparte del temor, le tenía mucho respeto al abuelo. Una ocasión se le acercó a mi abuelo donde estaba descansando y le preguntó si podía ir a jugar con Juan, a lo que el abuelo sin voltear le dijo, anda, aprovecha, pero ya sabes que al oscurecer te quiero aquí. Mi papá feliz se echó a correr con rumbo a casa de Juan. A partir de ese día el abuelo, por alguna extraña razón, comenzó a llevar a los hermanos menores con él y dejar a mi papá en la casa, delegándole así la responsabilidad de cuidar los animales de granja que en ese tiempo tenían. Mi papá se apuraba a terminar sus deberes para solicitarle permiso a mi abuela para jugar con Juan, pues mi abuela, dice mi papá, era más accesible y menos estricta. Así estuvo yendo a casa de Juan, pero mi papá comenzó a notar que cuando él ya se iba, volteaba a ver hacia el árbol de ceiba y comenzaba a hablarle como si de una persona se tratara. Mi papá, en su afán de obedecer sin falla a sus padres, corría rumbo a casa. Así fue durante meses la nueva rutina de mi papá, de la escuela a la casa, de los deberes a casa de Juan y de regreso. Un día, habiendo llegado a la escuela, mi papá buscó a Juan dentro del salón, pero nunca llegó. Por la tarde, después de los deberes, mi papá se dispuso a ir a la casa de su amigo. Al llegar, lo vio emocionado jugando canicas, al parecer jugando solo. Mi papá pudo notar que había canicas como para 2 personas, a lo que le preguntó a Juan si estaba jugando algún juego en solitario. Juan le respondió que no, que estaba con su amigo, pero en cuanto él había visto a mi papá, este amigo se había ido a su casa. Juan le dijo, ahí vive, en lo alto de esa ceiba. He querido subir a ver su casa, pero está muy alto y tiene muchas espinas. Mi papá no tenía tiempo que perder, a lo que solo le dijo que estaba bien y se pusieron a jugar. Jugaron y mientras hacía esto, mi papá le preguntó que por qué no había ido a la escuela. Juan le respondió, es que mi amiguito me invitó a algo ayer de beber y me sentí muy mal. Mi amigo me invitó un refresco que traía y comenzó a dolerme la panza ayer cuando te fuiste. Mi mamá me dijo que guardara reposo. Mi papá solo escuchaba sin ponerle importancia y continuaron jugando. La tarde caía y con ello las penumbras. Como de costumbre, mi papá se preparaba para irse cuando escuchó que Juan decía, sí, ya se va, ahorita espérate tantito. Mi papá volteó a ver a Juan, el cual miraba hacia arriba del árbol, como hipnotizado. Mi papá le tocó el hombro y salió de su trance. Lo único que Juan dijo, que te vaya bien. Mi papá apenas dio unos pasos cuando Juan le dijo, oye, te regalo mi trompo. Mi amigo lo quiere, pero no sé, creo que tú me caes mejor. Tómalo. Dice mi papá que sin pensarlo, tomó el trompo. Él se sentía muy feliz, pues era su primer juguete, y además se lo daba a su mejor amigo. Mi papá abrazó a Juan y le dio las gracias. Al verlo a la cara, dice que vio en ella una expresión de felicidad por haberle regalado el trompo. Mi papá, para no perder costumbre, se fue corriendo a su casa. Mientras corría, se detuvo a voltear a ver a Juan y lo vio, parado de nuevo mirando a la copa del árbol. Siguió corriendo con destino a su casa. Dice que de la felicidad, lo primero que hizo al llegar a su casa fue enseñar a sus hermanos su juguete, emocionado por aquello. Mi abuelo se levantó de su silla, se lo arrebató de las manos y le dijo que de seguro se lo había robado al chilango. Mi papá asustado le dijo que Juan se lo había regalado. Mientras mi abuelo alistaba el cinto para castigarlo, mi abuela intervino diciéndole que ella mañana iría a aclarar las cosas. Mi abuelo tomó asiento y en silencio lo miró unos minutos diciéndole, mañana sábado vamos a ir a casa del señor ese, y si el niño me dice que él no te lo dio, te espera una buena. Mi papá solo inclinó la cabeza y después de un baño se fue a dormir sin cenar. Al día siguiente, mi abuelo le levantó diciéndole que había que ir a ver ese asunto.
Se levantó y sin darle tiempo a lavarse la cara, lo agarró del antebrazo y partieron a la casa de Juan. Al ir llegando se dieron cuenta de que había algunas personas, alrededor de unas 10 si acaso. Entre ellas estaba el agente municipal y el comisariado del rancho. La mamá de Juan corrió a encontrar a mi papá, preguntándole si había visto para dónde había ido Juan. La señora llorando le decía que desde que mi papá se había ido en la tarde, Juan se había quedado en el patio jugando, y al oscurecer salió ella a indicarle que se bañara para cenar. Juan no respondía, a lo que se percataron que no estaba. Salieron a buscarlo a los alrededores, luego hasta la tiendita, a la escuela, y por ningún lado lo encontraban. Los adultos entraron a la casa con las autoridades para mostrarles una foto de Juan, cuando mi papá recordó al amigo que Juan decía que vivía en el árbol. Mi papá, interrumpiendo a los mayores y temiendo reprimendas por parte del abuelo por meterse en pláticas de mayores, le dijo en voz alta que preguntaran al niño que vivía en el árbol de ceiba, que él también era amigo de Juan, pero que con él no quería jugar. Dice mi papá que mi abuelo lo miró como asombrado, volteó a ver a los papás de Juan y salió hacia el patio de la casa en busca del árbol, los demás también detrás de él. Dice mi papá que mi abuelo le dijo que en la copa del árbol había varias ramas agrupadas, pareciéndose a un nido de ardillas, pero que se veía que al parecer este estaba como cubriendo un hueco en el árbol. Los demás pobladores dijeron, mientras se santiguaban espantados, que se lo había llevado un duende. Mi abuelo, siendo un hombre sin temor de nada, le comentó al comisariado que había que ir a buscarlo al monte, que él en lo personal había visto árboles con huecos muy parecidos a ese cerca del arroyo, a algunos metros de un puente, en los adentros del monte alto. Acordaron reunir más gente para buscarlo. Mientras se reunía el resto de gente, mi abuelo aprovechó para ir por su caballo y su machete y un rifle que tenía. Mi papá siguió a mi abuelo y pensando que no lo llevaría con él a la búsqueda, este le dio un machete y le dijo: cuando yo te diga, comienzas a rezar. A ti Dios te escucha más por ser pequeño. Lo subió a las ancas del caballo y salieron con rumbo a la casa de Juan, donde ya se estaba reuniendo una multitud de alrededor de unas 40 personas, así como el sacerdote de la iglesia. Dice mi papá que se dividieron en varios grupos para buscar en varias zonas y tener alguna noticia antes de que cayera la noche. Mi papá y mi abuelo se encontraban con uno de los grupos en el cual iba el comisariado, el sacerdote y 2 campesinos más. Avanzaban entre los montes más altos, abriendo paso con el pecho de los caballos y a veces a machetazos. Así se prolongó la búsqueda por más de 2 días. Solo se detenían para comer e iban a su casa a descansar. En eso el abuelo decidió cambiar el rumbo de su búsqueda. Mi abuelo decidió buscar un poco más lejos por el arroyo. Entonces fueron siguiendo por la margen del arroyo hasta que se detuvieron cerca de otro árbol que parecía, según los pocos recuerdos de mi papá, un higo. El abuelo observaba hacia arriba y al parecer este contaba con un hueco muy parecido al del árbol en casa de Juan. De pronto el sacerdote gritó: ahí está, y efectivamente, ahí estaba Juan, en medio del arroyo, el cual para ese entonces estaba muy crecido. Juan parecía atorado en una rama o algún árbol arrastrado por la corriente. Permanecía mirando fijamente hacia el agujero en el árbol, con sus ojos blancos, ya carentes de vida. Poco a poco fueron llegando los demás pobladores, y con ellos los padres de Juan. Al ver la dolorosa escena, la madre quiso aventarse al arroyo a sacar a su hijo. La escena era desgarradora. Mi papá dice que él no pudo contener las lágrimas. En aquellos años, si un niño presenciaba una escena como esta, formaba parte de convertirse en hombre. Dice que formaron un puente con troncos para acceder al cuerpo. Por fin lograron rescatarlo de la feroz corriente. A Juan, desgraciadamente, tuvieron que hacerle el funeral esa misma noche y al día siguiente sepultarlo, ya que por lo que parecía, y dice mi padre que por lo que dijo la enfermera del rancho y un médico que vino de la ciudad para certificar la muerte, Juan había estado en el agua por más de 24 horas, sumergido hasta el cuello, aún con vida, y otras 24 ya sin esta. Mi papá no fue a la escuela esa semana. Dice que mi abuela no dejaba que mi abuelo lo enviara, pues tenía que pasar por la casa de Juan. Los padres de Juan quemaron el árbol, pues esperaban un bebé. A los meses ellos vendieron la casa.
pero, por alguna extraña razón, los nuevos compradores nunca la habitaron. Hasta hace algunos años no sabemos si son los que le compraron la casa a los papás de Juan o son otras personas las que ahora habitan esa casa. Después de eso, de los padres de Juan ya nadie supo nada. Mi papá, aún a sus 84 años, conserva el trompo que su amigo Juan le dio y que no le quiso regalar a lo que todos piensan que fue un duende, pero a él sí. En ocasiones, cuando entre charlas recordamos esta historia, mi papá dice que si él no hubiera aceptado ese trompo que lo hizo tan feliz, él habría podido seguir teniendo al amigo de la infancia con el que logró ser tan feliz en su época de niño. Gracias por escucharnos. Los invitamos a suscribirse, a seguirnos en Facebook y a compartir nuestro contenido. Nos escuchamos en una próxima emisión de Relatos del Abismo.